Buenas noches, ¿cómo andan? Este. mm, Quiero hablar un poquito de una cosa porque ahora como que tengo bien los ejemplos muy frescos. Este. Tengo los ejemplos muy cerca. Entonces me parece como bien piola para explicar una cuestión que sigo sin haber escuchado todavía lo que explica Krivitsky respecto de la guerra de quinta generación, pero esto que voy a contar tiene todo que ver con la guerra de quinta generación y, y todo que ver con toda la conversación de todos estos años prácticamente, porque está relacionado con, con la, con la descolonización mental de, de- con la descolonización mental urgente. ¿Qué es eso? Con la descolonización mental urgente, o sea, ya hay que hacer esto. Y es difícil igualmente es una transición tan intensa, tan fuerte. Mismo ahora la gente está cansada, pero como en general, yo pensaba que era, no sé, ciertos ámbitos. No, la gente está cansada, tiene cansancio, dormir. Eso es porque estamos cambiando. Hay reformas, hay, hay reformas en el cielo. Entonces, estamos. Por eso la gente está como atontada también, ¿no? Em, Me acabo de enterar de otro caso, yo supe de uno muy cercano, donde en la guardia de un hospital, de un sanatorio, eh, llega un padre primerizo llorando, con la nena llorando, eh, y no revisan a la nena, como que escuchan al padre nada más lo que les dice y le hacen un estudio en referencia a lo que el padre primerizo, llorando, le dijo. Entonces, la nena sale del sanatorio con el mismo problema con el que entró, porque no la revisaron. Le hicieron caso omiso a un padre primerizo nervioso, angustiado por la situación, y no revisaron a la nena. Bueno, pero me acabo de enterar que con una mujer grande, una mujer 80 y no sé cuántos, pasó exactamente lo mismo. Fue, bueno, no primeriza, digo, bueno, sí, sus primeros 80 y pico de años. Eh, pero fue al hospital y no la revisaron. Le preguntaron si estaba quebrada. Muchacho, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, estas cosas están pasando porque, por un lado, está primero las reformas en el cielo, que no es chiste. O sea, no es que las reformas en el cielo, es que está cambiando el mundo. Está cambiando muy rápido y en esta etapa está cambiando muy rápido y la gente se siente más cansada porque tiene una cantidad, o sea, están bajando,
grandes cantidades de información y hay que dormir. Hay que dormir para poder incorporar esa información, para poder integrarla de alguna manera. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, el sionismo nazi, con el MK Ultra y el control mental a todo vapor, porque saben que no pueden, o sea, contra Dios no, que van a que están tratando de confundir a la gente lo más posible. Y no se puede. No se puede, que contra Dios, ¿qué van a hacer? Están haciendo pavadas. Bueno, y bueno, este tipo de manifestaciones, ¿no? Gente muy cansada y gente como abombada, como atarantada, porque no podés ir a una guardia a un hospital, un tipo jovencito llorando, con la bebé llorando, y que no la revisen como para ver qué le pasó. ¿Qué le pasó? Amigo, revisala, es un paciente, ¿eh? Sos el médico. Bueno, lo cierto que, bueno, es urgente decir esto para mitigar un poquito el intento del sistema por mantenernos dominados por su, no sé qué será, arconte, yo qué sé, la verdad no entiendo nada de eso, pero me importa un bledo. Me importa un bledo cómo se llame, digo, lo importante es el asunto. Bueno, como toda esta gente que me tiene como vigilada, qué sé yo, no sé, me están estudiando, hay un montón de cosas que por otro lado es cierto, o sea, yo el otro día contaba que van tirando como opciones para confundir, no sé qué, pero yo sé que es verdad, yo sé que, o sea, no exactamente así como lo decían, ¿no? Pero en cierto sentido sí es verdad. Me están estudiando, a ver, porque lo que ellos se pensaban era que iban a poder atrapar mi epistemología, atrapar mi acceso al conocimiento, atrapar como para poder entramparme y entonces hacer lo que hacen o que hacían, porque ya por este trabajo que vengo haciendo hace tanto tiempo, lo que fui haciendo fue romperles todos los caminos de sistematización de esas lógicas. Pero o sea, querían meterme a mí en esa misma onda de poder manipular mis emociones a piacere. Entonces, o sea, muchas veces como que por un lado por soberbia, por otro lado por ignorancia, por absoluta ignorancia. Esa soberbia ignorante, ¿no? De creerse que se la saben todas o que como tienen la plata entonces lo van a poder. O como pudieron retener mi forma de ganar dinero, entonces la van a poder. Bueno. La propia colonización mental de la secta que estaba persiguiéndome hace tantos años y que persiguiéndome de hace tantos años y que conoce bastante de mí. Entonces, a raíz de eso, también pensaban que iban a poder manejar la situación. Pero bueno, toda esta introducción es importante porque si no, no se va a entender lo que quiero explicar. Entonces, siempre estuvieron convencidos de eso. Bueno, fui destruyéndoles, desilusionándolos, avisándoles todo el tiempo que nada que ver, pero también con pleno conocimiento de que su soberbia no les iba a permitir entender lo que yo les estaba diciendo y la verdad de lo que yo les estaba diciendo.
no solo sus compromisos previos, su propia soberbia no les iba a permitir entender lo que yo le estaba diciendo o creer en lo que yo estaba diciendo. Digo, esto me refiero a esta gente que me persigue hace tanto tiempo. Bueno, lo cierto es que, bueno, hace tanto tiempo no, toda la vida me persigue esa gente. Lo que pasa es que hasta determinado momento tuvieron bastante dominio real de mi situación y de determinado momento en adelante creyeron que iban a poder hacerse dueños de la situación. Lo cierto es que en estos últimos meses, en verdad esto pasó todo el tiempo, pero en estos últimos meses lo intensificaron a full, muchísimo lo intensificaron, porque por el camino por el que iba, digamos, de reflexión y qué sé yo, empiezan, bueno, se hace deducible, es deducible qué tipo de descubrimientos voy a empezar a hacer. Entonces empiezan una pelea, una batalla, vamos a decir, una batalla cognoscitiva por el peso emocional que eso va a tener en mí. Como ellos empiezan a entender, o sea, hace mucho tiempo atrás, entendieron hacia dónde iba la situación, por razones obvias. Si vos conoces el ambiente de vida de una persona y descubre tal cosa, más o menos, incluso desde la observación más básica, podés hacer algunas deducciones. Bueno, imagínense si es gente con muchos especialistas, psicoanalistas, psiquiatras, todos psicópatas, ¿no? Brujos, toda esa cosa, todos psicópatas. Y bueno, gente que se va a quedar sin futuro. Lo cierto que, como podían deducir para dónde iba la cuestión, imagino que la inteligencia artificial también los debe haber ayudado, como podían deducir para dónde iba la situación, empezó esa batalla, digo entre comillas porque no había ninguna batalla, o sea, yo ya sabía lo que no iba a pasar. Entonces, empezó esa batalla por por mis sentimientos respecto de lo que estaba viniendo, que era terminar de descubrir toda esa trama. Todavía me falta un tramito más, pero ya está casi, digamos, ya lo peor ya lo descubrí. Y sí, lo peor ya lo descubrí y faltan algunos detalles que probablemente algunos de los detalles van a ser importantes y para mí van a ser impactantes, pero sé perfectamente lo que no va a pasar, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo es esta batalla por mis emociones? O sea, por manipular mis emociones. Bueno, eso lo digo después. Lo cierto es así. Supuestamente yo tenía que tener un trauma de abandono tremendo. En los cálculos, en la mesa de arena de la gente esta, estaba todo bien, estaba re bien hecho como estaba hecho. Habían logrado que pasara tal cosa, que pasara tal otra, que pasara tal otra, que pasara tal... Habían logrado una bocha de cosas. Entonces yo tenía que seguir con un trauma de abandono. Tremendo. Que parte el corazón rompido completamente.
Tenía que tener el corazón todo rompido. Y entonces, según la perversidad, según el satanismo, digamos, el sionismo nazi, el satanismo, yo tenía que tener rompido completamente el corazón y, y, y no, y no les estaba aganchando la certeza, ¿no? La autoafirmación, ¿no? Que se autoafirmaban en... No, no. El trauma de abandono. Activa trauma de abandono. Pone a trauma. Dale, mándale. Trauma de abandono. Entonces activaban palabras clave, músicas, cosas, ¿no? Ligadas al trauma de abandono, pero de miles de maneras. No se imaginan. Imagínense una persona con 8.500 años de psicoanálisis encima, que encima después, ¿cómo decir? Me termino de encontrar con Dios, porque en realidad yo nunca me había separado de Dios, pero me termino de reencontrar respecto a algunas cuestiones más pragmáticas, respecto de la fe, qué sé yo, que no las percibí hasta determinado momento, pero ya, no sé qué decir, hace 20 años atrás, ya para mí el trauma de abandono era como, bueno, listo, ya fue, se terminó, ¿no? Porque si te lo tomas en serio, haces un psicoanálisis en serio durante tantos años, obviamente que la vida continúa y está bueno, y pasan otras cosas y está bueno, y ya basta, el trauma de abandono, ¿no? Entonces, pero esta gente está, dale, que joder, como meter el dedo en la llaga y agarrar el cuchillo y dale, ¿no? A su manera, intentar hincar el coso en la llaga supuesta que ellos imaginaban, ¿no es cierto? Que esto, yo no sé, bueno, todo el tiempo estuvieron tratando de instigar eso, pero, no sé, los últimos 3 meses, 4 meses, 5 meses, una cosa así, estaban desesperados por esto, ¿no? Volvamos al punto, guerra de quinta generación, estoy hablando. No estoy hablando de mi situación personal solamente. Estoy hablando de cómo manejan la guerra de quinta generación. Después voy a explicar las diferencias entre cómo se manejan conmigo y cómo se manejan en general. Pero está bueno tener el hipergrotesco de eso, porque entonces queda claro cómo pueden activar esas cosas en otras personas, ¿no? Entonces, dale, qué joder. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo se manifestaba en las redes sociales? Bueno, en mi entorno lo que hacían era tratar de repetir sistemáticamente esto que le llaman gaslighting, que sería que la gente me deje colgada, no sé, mandarle un mensaje a alguien y que la persona no me conteste, hacer buena onda con alguien, porque ya era indistinto, hombres, mujeres, no importaba. Quien fuere, era como que le generaban algún problema, alguna situación como para que no me conteste, mujeres, hombres, no importaba. Estaban con ese asunto como loques. Y me puse esto porque está medio fresquito. Y no tengo el saco de entre casa, que lo puse a lavar. Y bueno, encontré esto. Y entonces, dale que mandar, bueno, en mi entorno, gaslighting lo más posible y y no, negro, no.
Y en las redes, ahora estoy con el tarot hace tiempo, ¿no? Igual lo trataron de manifestar en otra, lo trataron de inducir con otras cosas, pero como, como mi ayuda, mi ayuda a pensar de este momento es el tarot. O sea, con lo que navego mis ideas en este momento, no sé hasta cuándo, porque ya medio que me está aburriendo. Pero con lo que navego mis ideas o este momento, pero aparte también porque aprendí y entendí un montón de cosas, ¿no? No es porque y lo que me está aburriendo no es el tarot en sí, sino cómo manipulan a la gente el tarot para para poner sentido. Entonces, para imponer sentido en mí. Este, entonces, como lo que más prestaba atención y le daba bola era el tarot, entonces estaban dale que joder con el tarot. Me aparecían todo el tiempo en muchas de las tarotistas y tarotistas. Yo no sé, pero parece que como que hay niveles hay niveles de influencia, ¿no? Como que hay gente a la que no pueden influenciar y entonces eso sí te cuentan la información o sea, la información que les sale en la mesa es la información más importante. Y hay otros que dicen tal y cual lo que quiere el sistema que digan. Es decir, MK Ultra, no sé qué será, los Illuminati, no sé, control mental, no sé cómo se manejarán, me importa un bledo también. Pero lo cierto que es re loco eso. Y una de las cosas que buscaban desesperadamente era esto de reactivar el trauma de abandono. Entonces lo repetían de muchas maneras y como ya no lo lograban de ninguna manera, empezaban a titular lo que yo iba a sentir, según ellos. O sea, intentaban nomenclar, intentaban etiquetar qué era, cómo se llamaba lo que a mí me iba a producir tal o cual cosa. Entonces, vas a descubrir la traición de tal persona. Y esto va a meter con el trauma de abandono. Dice Amanda, una piba que me cae súper bien. Encima de eso, ¿no? Porque usan plenamente el significante, usan la cuestión simbólica permanentemente. Es como una forma de brujería, ¿no? Y usan la cuestión simbólica full. Bueno, de todos los wins que tienen, me refiero, por ejemplo, a que la persona se llama Amanda, ¿no? Y encima Amanda Belén. Belén tiene otra connotación para mí, no solamente Belén, donde, donde nació Jesucristo. Para mí tiene una connotación como un plus, un extra. Y entonces Amanda Belén dice, va a meter mucho con su trauma de abandono y con no sé qué. Pero un montón de tarotistas insistiendo con esto. Las tarotistas que están insistiendo con esto ya las dejé de ver porque me doy cuenta por este momento, ¿no? Porque después por ahí pasa y tampoco voy a pasarme toda la vida mirando tarot, obviamente. Este,
y esto, ¿no? La búsqueda de nomenclar, de poner la palabra, de nombrar en términos de decirte, darte la orden de cómo sentirte con lo que va a pasar. Darte la orden de que tenés que sentirte de tal o cual manera. Bueno, y nos vimos. Así que el goce perverso, bien, gracias. Estaba viendo los títulos que puse hace unos meses atrás y veía lo de ¿cómo se llama? Vencer el neocolonialismo, vencer la guerra de quinta generación, es destruir el goce perverso, el goce psicópata. Entonces cuando digo esto, salen salen a inventar un goce perverso a otro, ¿no? Dice, me pasó la vez pasada que hablé de esto, salió alguna tarotista, no me acuerdo, a decir que alguno de los perversos, quién sabe, porque hay un montón en torno a esto, alguno de los perversos gozaba mucho con otra cosa, como algo anecdótico de la situación, pero algo anecdótico, como diciendo, yo sigo gozando con tu sufrimiento, que ya no existe, pero siguen gozando. Bueno, pero digo esto, ¿no? Eso, así, esto es romper la guerra de quinta generación, esto es romper el neocolonialismo, esto es romper la lógica colonial, esto es romper la lógica del despojo, esto es destruir el goce perverso. En su raíz. Esto no quiere decir que de hoy para mañana, como dice Lichín, los abusos se habían... Ya lo busco. Los abusos se habían desarrollado por demasiado tiempo y no se puede esperar que se resuelva en el tiempo instantáneo, ¿no? En el momento. Así todo mochazo como lo tengo, lo amo este libro, lo amo profundamente. Qué cantidad de cosas que de este libro, un montón de cosas de este libro se me cayeron. Se me cayeron para el inconsciente, para el inconsciente, no entendía nada. Lo leía, no entendía nada, nunca pegaba una. O sea, a nivel oracular, cuando lo leía como loca, me sé casi de memoria los hexagramas, las líneas, todo. Y de este modo se logra la victoria, pero la supresión de los abusos no ha de procurarse con excesiva precipitación. Tal actitud traería malas consecuencias, ya que los abusos se habían desorbitado durante demasiado tiempo. Bueno, y no entendía un pomo, porque muchas cosas sí, igual, muchas cosas iba entendiendo, pero como que tenía muchos niveles de comprensión, ¿no? No, o sea, y volví a tener sentido de un montón de maneras con los años incluso, y sigue pasando actualmente. Pero lo cierto que hoy entiendo que muchas de las cosas que leí se me cayeron, en serio, digo, y no por reprimirlo, sino porque no lo entendía, pero
inconscientemente iba comprendiendo, inconscientemente, iba comprendiendo cuestiones estratégicas que este libro me enseñaba. No solo ese libro, pero bueno, este libro también. Y esas cuestiones estratégicas que no vi, no leí, no entendí un poco, o sea, yo soy un poco exagerada para expresarme, pero digo, en su momento no les daba la suficiente relevancia, no entendía cómo ponerlo en práctica, no. A mí siempre me pasa esto, ¿no? Esta cosa de leo y lo que leo eh, tiene como muchos niveles de, de sentido, qué sé yo. Bueno, lo cierto, esto. Quinta generación, guerra de quinta generación, quieren decirte cómo te tenés que sentir. Quieren decirte cómo sos. La batalla de estas gentes, de estos demonios, estas gentes manipuladas por demonios y parásitos y entidades y entes sionistas, genocida, nazis, es lo mismo. La batalla, la guerra que están perdiendo, tiene que ver con que ellos quieren decirte cómo debes sentirte, cómo debes entender lo que te pasa, cómo debes, en definitiva, ser y vivir y entenderte, auto entenderte. ¿No? Te va a pasar. Por eso la cuestión oracular mal entendida es una porquería apoteótica. Por eso la ética es un criterio central para sin pelotudeces, ¿no? Sin trucos del error, ética. O sea, la elevación de ese criterio, la profundización de ese criterio es lo que, claro, lo que guía más convenientemente, pero conveniente, yo no tengo, si bien ya lo dije, soy súper pragmática, no con criterios mundanos, soy pragmática con criterios divinos, con criterios de Dios, por lo que sea, porque me los enseñó Dios, porque los aprendí con los siglos, porque sí, porque no, qué sé yo, no me importa. Pero la ética en ese sentido y la conveniencia también en ese sentido, es decir, conviene, lo que realmente conviene es hacer las cosas muy bien. Eso es lo que conviene. No me vengan a mí con que como como rata, una rata. O sea, está bien, la rata se reproduce en una bocha, tiene un montón de ratones y tampoco tengo nada con ese animal. Los animales son animales y nos enseñan cosas, características, eh, modelos energéticos de diferentes momentos. No tengo nada con las ratas tampoco.
Eh, pero ciertamente los seres humanos no somos ratas. Y, y ¿por qué estoy diciendo esto? La conveniencia. La conveniencia no es ser ventajero, ventajera, ser garca, eso no conviene, eso no le conviene a nadie, pero bueno, la gente se creen que son ambiciosos, se creen que son ambiciosas por tratar de robarle la alegría a alguien, o robar, no sé, qué sé yo, esas cosas locas no son locas, esas cosas malas que cree la gente que les daría algún tipo de ganación, ganamiento, sí. Lo cierto que eso quería contar. ¿Cómo hacen para decirte lo que tenés que sentir? Entonces, bueno, en mí es un grotesco total, es un grotesco absoluto, y porque a mí me importa un bledo total y absoluto. Un bledo idem. O sea, total y absolutamente un bledo. Me importa lo que digan, lo que quieran, lo que pretendan, lo que intenten. No me importa nada. Sobre todo porque ya conozco de dónde viene y qué quieren hacer y hacia dónde van. Entonces no confío en ninguno de sus criterios porque no valen la pena, porque no sirven para nada. Entonces, porque no sirven, ni para nada, ni para algo, no sirven. Entonces, hacen estas cosas, estas exageraciones, estos grotescos, estas boludeces, y lo puedo ver con mucha claridad. Pero con otras personas, ahora se ve mucho, me están viniendo muchas publicidades de créanlo, por supuesto que ya sabemos, si no lo sabemos, lo estamos sabiendo en los sucesivos segundos, ya sabemos que la publicidad es es un gran, eh, es una gran herramienta del aparato esta, el hegemón occidental o qué sé yo. Lo usan para un montón de cosas, muchas de ellas lo que estoy diciendo, digamos, imponer sentido, imponer valores, imponer sentimientos, imponer emociones. Entonces, últimamente me está viniendo muy seguido una publicidad de créalo o no, sabemos con quién te vas a casar. Entonces yo pensaba estos días, no solo que pueden saber con quién te vas a casar, sino que si no hubiera sido por este trabajo que hice, eh, hubieran podido, podrían también, sí, lo podrían, joder relaciones que eran fundamentales para la vida de distintas personas. Es decir, no solamente pueden saber con quién te vas a casar, sino que esto todavía está en acción, esas,
esa porquería, ese sistema monstruoso, malicioso, satanista, se ocupaba de cuando veía que algo era muy bueno, es decir, que eso que iba a ocurrir era muy bueno para esas personas. ¿Por qué? Porque vuelta a decir lo mismo, no somos un granito de arena en el cosmos, del culo del universo, del mundo del mundial, y no, los seres humanos no somos eso. Los seres humanos somos seres humanos. Y irradiamos amor, damos amor, compartimos amor o compartimos todas las otras porquerías. Digo, amor y todos sus derivados o todos los otros derivados de las otras porquerías. Es decir, miedo, toda su porquería, odio, toda su porquería, ¿no? Entonces, lo que a ese sistema, a ese hegemón occidental, a esa colonialidad, filosofía colonial, no le veo nada de neo, por eso no uso esa palabra, no le veo nada de nuevo, es más de lo mismo, así que no creo que combine la palabra neo con colonialismo, o sea, o colonialismo o neo, no me parece que vaya junto. Entonces, lo que esa gente buscaba, porque si bien hay otro plano, un plano superior que maneja eso, digamos, el adversario y todo su séquito, maneja personas para imponer sus planes. Entonces, tengo mucho sueño y me estoy olvidando. Esto, ¿no? Como si ven que una relación de pareja va a incrementar a esas dos personas, es decir, va a mejorar esos dos potenciales, es decir, van a crear un potencial nuevo que irradie más amor y todo lo que eso implica, entonces lo bloqueaban y actualmente todavía hay mucha gente que le pasa eso y entonces dejan que se emparente, que se relacionen las personas que se van a bloquear, que se van a anular, ¿no? Porque obviamente que si se genera eso, y bueno, ya sabemos cuál es el derivado de eso en el entorno y así hacia afuera. Mucho más cuando las potencialidades son muy fuertes, ¿no? Cuando digo bloqueo, me refiero a que una persona de la pareja ame a la otra de manera que no permita que desarrolle sus capacidades. Menosprecie las capacidades de la otra persona. Anule, trate de bloquear por motivos personales, narcisismos, boludeces personales, aspectos del narcisismo. El narcisismo no es malo, el narcisismo es una etapa de la vida. El problema es cuando un adulto, una adulta, se queda trabado ahí y entonces empieza a tener cada vez más conductas psicopáticas, bueno, y terminan cagándose la vida propia y la vida de los que tienen en el entorno. Por eso divulgaron lo más que pudieron el narcisismo, ¿no? Por eso trabaron tanto la vida. Bueno, es todo parte de lo mismo, ¿no? O sea, lo que vienen tratando de imponer hace un par de siglos. Entonces, cuando pasa esto, hay mucho amor, pero la mina o el tipo, quien sea, no importa, de la pareja, porque aparte lo que va pasando con eso es que se van como arrebatando mutuamente
y uno se bloquea un camino, el otro le bloquea al otro le bloquea, y así lo único que hacen es bloquearse mutuamente sus verdaderas potencialidades. Este, o se incrementan, o se incrementan, o dos potencialidades que juntas lo único que hacen es mejorar todos sus potenciales. O sea, reconocerse, perdón, pero me hace acordar al peronismo en términos de estas individualidades que lo que hacen es, en principio, pensando en una pareja, lo que hacen es incrementarse mutuamente, pero además incrementar a nivel social. Necesariamente, porque vivimos en una sociedad y así ese grupo familiar se vaya a vivir a otro lado, ¿no? Digo, se aleje del centro neurálgico de la ciudad. Digo, respecto a esto de irradiar, porque como hay una conexión que tenemos porque formamos parte de un todo, entonces no importa si esa gente se queda en el microcentro, si se queda en el microcentro o se aparta. El punto es el incremento que implica a la espiritualidad, porque no a la espiritualidad, el incremento que implica a el mundo y su contacto con Dios, con el mundo, con el mundo. Eh, con la divinidad, con Dios, no con la divinidad, porque también hay un mambo, hay un jueguito con eso en internet con el tema de la divinidad. Vuelvo a repetir, cuando yo hablo de Dios, no estoy excluyendo las otras, por ahí eso lo tengo que decir más seguido, yo no estoy excluyendo las otras creencias. Creo que son distintas manifestaciones de Dios. O sea, Dios se mostró de distintas formas a los distintos pueblos en las distintas épocas y en los distintos lugares geográficos. Todo eso tiene un motivo, tiene una razón, que no es asunto nuestro necesariamente, pero la tiene. Lo cierto es que no excluyo a las religiones que creen en Dios de otra manera o de otras maneras. Por eso el día que pueda voy a tener un altar para todos los dioses y diosas con minúscula que ayudan a Dios. Que trabajan en lo mismo que Dios. Digo, yo lo encontré también, ¿no? Yo lo encontré en las distintas épocas, en los distintos tiempos, en los distintos lugares, en las distintas culturas, escuchando, leyendo, viendo, pero como en toda la religión, las grandes religiones, las que presté atención, está. No solo en las grandes religiones, sino en las grandes culturas. Hay criterios que remiten al toque, a Dios, al mismo Dios. Dios. Bueno, lo cierto que diosa, ¿no? Lo cierto que eso, esas potencialidades que se magnifican, que se mejoran, que se incrementan mutuamente, reconectan el mundo humano con Dios, vamos a decir, para no confundir.
lo vuelven a reconectar. Entonces, esas cosas que aparecen por ahí me dan impresión en ese sentido, ¿no? Pero bueno, como tengo más fe en lo que hice y en lo que hicimos con Dios y con mis ancestros, sé que va a durarles poco y nada. Pero eso, si la gente se entrega a el oráculo así como ciegamente, porque todos los seres humanos necesitamos guía, el tema es cómo encontrar esa guía y cómo encontrar esa guía en evolución permanente, porque si no es evolución, es retroceso. No es que te quedas quieto en un lugar. O quiero decir, no es que stand-by, ¿no? No es que quedas en el mismo lugar. Porque, no sé, en la estratosférica de la estratosfera, pero acá el tiempo existe. Entonces, como el tiempo existe, o evolucionás o involucionás. Y si involucionás, estás jodido. Se te complica. Bueno, pero creo que se entendió, ¿no? La batalla de qué etiqueta te compras. ¿Qué etiqueta te compras? ¿Qué crees? ¿Qué les vas a creer? ¿Les vas a creer o vas a crear tu propia? Es complicado eso también, ¿eh? Porque ya lo dije una vez, una psicóloga Gestalt, por ahí que enganché en internet, decía, eh, hay una guerra entre dos élites, eh, la élite del Vaticano y la élite no sé cuál era la otra élite que tenía en mente aquella mujer, no me acuerdo. Pero, y ella decía, no participes, no participes, no, olvídense de eso, no existe no participar. Ese es el punto, ese es el punto, no existe no participar. Entonces, es trabajoso, pero hay que hacerse dueño y dueña, hay que hacerse soberano, soberana de la propia vida. Hay que hacerse soberano y soberana de la propia vida. La propia vida es humana. Tengo otras novedades. Seguimos informando. La propia vida es humana. 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 Somos, ¿qué? 8.000 millones. 8.000 millones. ¿Qué sé yo? De seres humanos. Es decir, la vida humana es en comunidad, es gregaria. Esto no quiere decir que estemos todo el tiempo amuchados ni nada por el estilo. Soy la menos indicada para decir eso. Lo que digo es, la vida es en comunidad. Entonces, ser soberano de sí, ser soberana de sí, es también participar de la comunidad lo más responsablemente que vayamos pudiendo a cada momento. Entonces, bueno, que se pongan las etiquetas donde quieran, los que quieran etiquetar a los para manipular. O sea, los que quieran etiquetar para manipular a la gente, que se pongan donde quieran sus etiquetas,
Lo cual no quiere decir que un pediatra no haya estudiado pediatría. Y que si vas a un pediatra, y si vas a un pediatra de guardia, el pediatra de guardia tiene que hacer su arte con amor y responsabilidad y observar una situación clínica X. Eso no es lo mismo que decirle a una persona te tenés que sentir de tal o cual manera. Eso no es lo mismo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Sí, es complicado. Es complicado y hay que hacerse cargo y asumirlo y darse cuenta de que hay que entender. Y no hay que... Y esto también es complicado. No hay que ir con suspicacia. Porque si vas con suspicacia no vas a saber observar. Pero también mucha indicación también complica. Entonces, no digo más y esto. Presten atención. ¿Por qué? Porque la respuesta está en vos, en cada uno y cada una, en cada persona. Entonces, presten atención. La herida de abandono. Todavía tengo la herida de abandono. ¿Dónde está? Bueno, y me pasaron todas estas cosas que me pasaron todo este tiempo, pero me siento herida por esas cosas. O es, bueno, es todo un sistema intentando llevarme a la herida de abandono. Me parece que sí. Me parece que es, sí. Me parece que es un sistema medio desesperado por llevarme a la herida de abandono. Así, más o menos. Digo, yo lo ilustro de esa manera, pero podría ser de otras. Pero eso, reflexionar, en serio. ¿Me siento mal o me siento bien? Y me siento mal por esta cosa, por esta... Y me siento muy bien por esto, por esto, por esto. ¿No? Y hay que tener cuidado porque algunas te las pasan como chijetazo. Algunas ni te das cuenta. Porque algunas vienen de la gente querida. Algunas vienen de la gente querida. Porque la gente querida también vive en este sistema. Y la gente querida también es influenciada por este sistema. Y la gente querida también, directa o indirectamente, nos quiere poner en un determinado lugar. Y a veces no lo hacen con la menor malicia. A veces no va con malicia la cuestión. A veces no tienen la más, y no hablo de mi caso. Y no hablo de mi situación. Pero, en serio, a veces lo hacen sin la menor intención. Pero creen así, son así, se les ocurre así, piensan así, entienden así. Y no porque sean nazis. Pero esa es su forma de entender, esa es su forma de interpretar. Así que es delicado también el equilibrio entre bueno, eso lo voy a hablar otro día porque si no lo voy a hablar otro día. Es demasiado demasiado espiral. Bueno, no hagan a otros ni a otras lo que no les gusta que les hagan. Buena voluntad, buena fe y honestidad. Honestidad espiritual, sí, también. Honestidad intelectual y se soluciona cualquier problema.
Bueno.